nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Bueno, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, mis estimados hermanos. Antes de poderlo hacer, siempre es interesante meditar en el libro de los Salmos. Salmos tiene varias características interesantísimas. Una de ellas es que es el libro más grande de toda nuestra Biblia. Tiene 150 capítulos. Se le llama el himnario de los hebreos, o sea que todo el contenido es alabanza, es adoración. Cada alabanza tiene una razón de ser. Hay diferentes autores. Quizá el que más salmos compuso fue David, aunque hay un salmo de Moisés, hay algunos otros salmos anónimos. Todos son alabanza, son adoración, pero también en los salmos encontramos profecía, encontramos enseñanza, y por eso decía, Salmos tiene tantas cosas muy interesantes. El pasaje que vamos a meditar en esta noche tiene relación, hablábamos por ejemplo de David, tiene relación con David en un momento, en un acontecimiento muy trascendental en su vida, y fue mejor dicho, cuando Dios le dio la libertad o le dio la bendición de poder superar a todos sus enemigos. En muchas oportunidades hemos hablado que David, Dios lo eligió muy joven para ser rey, para sustituir a Saúl. Esto ocasionó el desagrado de Saúl, ocasionó la persecución para David. No solamente tenía a Saúl como enemigo, también los filisteos, puesto que David se llegó a constituir como el guerrero más valiente, más fuerte de todo el ejército de Israel, puesto que venció sin mayor armadura, sin mayor equipo de guerra, venció al más temido guerrero filisteo, que fue Goliat. Entonces David no solamente tuvo que huir de su gente, de los judíos con Saúl, sino que también tenía que resguardarse de los filisteos. Y cuando se está en semejante situación, fueron varios años, cuando se está en semejante situación, parecería que se aprende a vivir o se resigna a vivir en una condición desfavorable. Siempre que tenemos la oportunidad de conversar con algunos hermanos, con algunas personas, y de repente sale el tema, por ejemplo, del clima tan difícil, tan duro del oriente del país, casi siempre se hace mención de esto y dice, no, pues la gente que vive allá en San Miguel, en La Unión, en Santa Rosa, esa gente ya se acostumbró a vivir en el calor, dice. Y cuando uno ha estado allí, uno llega a una conclusión. Yo siempre le digo lo mismo, le digo, no se han acostumbrado a vivir en el calor, se han resignado, como quien dice, pues no hay de otra que hay que estar, ¿verdad? Entonces David llegó a una situación, imagino, similar, en donde todo el mundo lo perseguía, en donde no encontraba paz en ningún lugar, todos eran enemigos potenciales de él, muchos perseguían o procuraban su vida, y David no es que se haya acostumbrado, sino que probablemente se resignó, a vivir de esa forma, a vivir de esa manera. Algunas veces las personas llegamos a un punto en donde tener un momento de paz se llega a valorar
tanto porque ha pasado tanto tiempo en donde hemos vivido bajo presiones de una u otra cosa. Si no son problemas del trabajo, son problemas económicos. Si no son problemas del trabajo ni económicos, son familiares. Si no son problemas económicos de trabajo ni familiares, son problemas de salud. Si no son problemas de salud ni económicos ni familiares, son problemas con segundas, con terceras personas. En fin, siempre habrá una situación que esté agobiando nuestra vida. Y repito, y parece que ni modo, ¿verdad? Es como que pasa una situación y después se queda en la expectativa de decir, pues ¿y ahora qué va a venir? ¿Y ahora a qué me iré a enfrentar? Y hay personas que llegan al punto que dicen, ya me extrañaba que no pasara nada, ¿verdad? Como que dice, pasé una semana tan tranquila que algo tiene que pasar. Y hay gente que se mentaliza tanto, algo tiene que pasar. Ya mucho tiempo, 5 días sin ninguna preocupación, 5 días de paz, algo está pasando. Y en el lenguaje cristiano, cosa que se dice porque quizás ir a la Biblia y buscar un argumento para eso, no lo encontramos. Pero se dice lo siguiente, repito, se dice, dice como cuando usted como cristiano no esté pasando ningún tipo de dificultades, preocúpese porque el diablo haciendo ejercicio está para agarrarlo después. Y uno llega como a sugestionarse de eso y decir, no, pues mientras estén problemados y mientras estén líos, pues entonces quiere decir que estoy bien porque el diablo está peleando conmigo. Hermano, no hay un argumento en la Biblia para hablar de eso, no lo hay, no existe. Sin embargo, cuando en algún momento lleguemos a un punto de experimentar la tranquilidad y la paz, entonces en lugar de preocuparse, ¿verdad? Repito, conforme a la influencia religiosa, diría yo, no cristiana, conforme a la influencia religiosa, en lugar de preocuparse porque está tan tranquilo, mejor tome la actitud de David. ¿Cuál fue la actitud de David? David llegó a un momento donde se sintió libre, hermano, de todos sus enemigos, y no hubo mejor manera para mostrar la actitud de su corazón más que dándole a Dios alabanza. O sea que, repito, en lugar de preocuparse, estoy tan tranquilo, no, el diablo haciendo ejercicio, está en el gimnasio de estar ahorita. No, mejor vuelva a su corazón y dele a Dios gratitud y alabanza por el bienestar que Él le ha dado a su vida. Entonces David en esta condición, hermanos, escribe o compone en este caso el Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18, leemos, hermanos, 2 versículos nada más y vamos a procurar avanzar. Probablemente lo estudiamos todo el capítulo, no creo que lo terminemos esta noche, pero vale la pena porque es una alabanza muy, muy hermosa. Y el título del Salmo, similar a la meditación, es Acción de Gracias por la Victoria. En otras palabras, Dios me ha dado victoria sobre mis enemigos. Y repito, y estoy experimentando paz, y en lugar de preocuparme porque algo malo me va a pasar, mejor dele a Dios alabanza. Capítulo 18, versículo del 1 al 2, cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 18 del libro de los Salmos, capítulo 18 del libro de los Salmos, versículos 1 y versículo 2. Dice la palabra de nuestro Señor y lo leemos todos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Que nuestro Dios hable en nuestros corazones a través de su palabra. Puede tomar su asiento, mis estimados hermanos. Conforme a la descripción que aparece en buena parte de sus Biblias, conforme a la descripción, al motivo por el cual se compuso este salmo, si usted tiene esta inscripción en su Biblia, pues va a coincidir con la que yo tengo acá. Y dice, al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, al cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico
el día que lo libró Jehová de mano de todos sus enemigos. ¿Y de mano de quién dice? De Saúl. O sea, David ahí está el contexto, hermano, para que podamos interpretar el pasaje, ¿verdad? Para que podamos interpretar y conocer la razón de este salmo. Entonces, David llegó a un punto, llegó a un momento de experimentar paz, de experimentar tranquilidad, de experimentar la sensación de seguridad, repito, y en lugar, porque retomando una vez más, en lugar de dejarse llevar por la corriente religiosa de que estar en paz y estar tranquilo es de preocuparse porque de repente algo malo le va a pasar, David no piensa en eso y todo lo contrario, vuelve su corazón a Dios, hermano, y podríamos decirlo de esta manera, y recuerda todos los acontecimientos que le ha tocado vivir hasta el momento en el cual Dios le dio la victoria. Y es que, hermano, cuando las cosas malas llegan a nuestra vida, difícilmente vamos a experimentar una sensación de seguridad, una sensación de confianza absoluta, difícilmente. Pero cuando ya las circunstancias o las situaciones han pasado, entonces es posible, hermano, volver la mirada atrás, recordar todos aquellos acontecimientos y varias sensaciones pueden producirse en su mente y corazón. Número uno, la seguridad de que todo ese tiempo usted nunca estuvo solo, de que Dios estuvo con usted. Hermano, el respaldo o la evidencia del respaldo de Dios, porque usted pudo salir adelante sin saber cómo. Es hermoso cuando uno escucha testimonios de hermanos, de hermanas que dicen, mire, pasamos una situación tan difícil, tan complicada, hablando en el término económico, pasamos una situación tan difícil, pero mire, dice, mire, siempre tuvimos para comer, nunca aguantamos hambre, es más, hasta subimos de peso. ¿Cómo? No se lo explican cómo. No se lo explican. Mire, y tan difícil era su situación económica. Mire, a veces no teníamos nada, pero siempre comimos. Siempre comimos. Mire, siempre logramos solventar los pagos que había que hacer de recibos, de esto. Siempre. Siempre. Yo conozco a alguien que mejor no le pregunto, hermano. Mejor no le pregunto. Porque yo creo que ya va a tener un año. Ya va a tener un año de no estar laborando. Ya va a tener un año de no estar laborando. Y a veces uno le surge aquella situación, mire, y un año ya sin estar trabajando. ¿Y cómo hace? Yo mejor no le pregunto, hermano. Primero porque no veo que baje de peso. Igual lo veo yo de gordito. Entonces digo yo, hambre no está aguantando. Hambre no está aguantando. Y alguno dirá, ay, pero usted ¿qué sabe cómo le estará pasando? No sé, hermano, y como yo no le puedo resolver sus problemas, ¿de qué me sirve preguntárselo, verdad? Que sea Dios con él, hermano. Una cosa es cierto, porque un día, hermano, él va a superar esa situación, un día su condición será diferente y entonces cuando vuelva a su mirada atrás se va a dar cuenta que en sus peores batallas, hermano, o en sus más reacias batallas, Dios estuvo allí. Dios estuvo allí. Entonces, David, hermano, en ningún momento pasa por alto todas las cosas que vivió. Al contrario, las tiene muy presente en su mente y corazón y por eso expresa, dice, te amo, oh Jehová. ¿Cómo le dice? Fortaleza. O sea, ¿qué está reconociendo David? Señor, si lo que me mantuvo de pie eres tú. Lo que me mantuvo de pie, lo que me mantuvo firme, lo que me mantuvo fuerte fue tu presencia. No fue la fuerza, no fue la habilidad, no fue el carácter de David, sino que él dice, te amo Jehová, fortaleza. Imagínense que pudiéramos, loquemos un rato, vaya, así, sin ninguna influencia de sustancias tóxicas. Imagínese usted que trajéramos a David y lo sentáramos, hermano, y que de repente le preguntáramos, a ver David, cuéntenos, ¿y cómo hizo para poderse sobreponer
que lo perseguía a Saúl, que lo quiso matar en más de una oportunidad, que no podía moverse libremente porque los filisteos también perseguían su vida, y hubo una vez que tuvo que huir de escondidas, ¿verdad? Y su buen amigo, pues Jonatán, o Jonatán, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Le cubrió las espaldas, y usted no tuvo más alternativa que agarrar los panes de la proposición que estaban consagrados en el templo, y se lo llevó y agarró la espada de Goliat, y eso era todo lo que llevaba, todo, como hizo para mantenerse. Mire, David no comenzaría, hermano, a decir, mire, como, pues si yo conocía el campo, ¿verdad? Entonces yo sabía por dónde correr y dónde esconderme, y ahí en el campo uno aprende a comer de lo que... No, yo creo que David no comenzaría con ninguna de esas cosas, simplemente diría, mire, ¿cómo hizo para sobreponerse de todo eso? Jehová ha sido y fue mi fortaleza. Él me ha fortalecido, Él me ha guardado, Él me dio la paciencia, hermano, porque, repito, me atrevo a decir que hubo momentos en donde David llegó a un punto en donde simplemente, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Me atrevería a decir que el punto más difícil fue cuando estuvo en la cueva de Adulán. Pero imagínense usted cómo pueden cambiar y cómo pueden variar las situaciones. De estar en el lugar más difícil, más complicado, con todo lo de amargo espíritu, dice la Escritura, sacar de allí al ejército, hermano, de élite que trascendió la historia bíblica. Porque si usted habrá escuchado o habrá leído acerca de los valientes de David, era, hermano, la élite, era como lo mejor de lo mejor, el batallón o el ejército más preparado, más capacitado, más letal de todo, hermano, el reino de David. Eran estos que se llegaron a considerar, repito, los valientes, la cual la Biblia incluso hace una lista de todos los valientes de David. ¿Y dónde los encontró David? Los ha de haber ido a buscar quizás, ¿verdad? A los pueblos, y escogió a los más valientes, a los más fuertes. No, hermano, los sacó de la cueva de Adulán. De allá los fue a sacar. De los que nadie daba nada. De allí los tomó David. Ahora, es que David representaba, ¿verdad? Una inspiración. Hermano, lo que David transmitía era lo que Dios hacía en él. Eso es lo que él transmitía, lo que Dios hacía en él. A tal punto, mis estimados hermanos, que hubo un día que David sabía que lo estaban escuchando, y simplemente dijo, ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está allá en el campamento de Jerusalén? ¿Quién me diera a beber de esa agua? Y lo estaban escuchando dos de su ejército, hermano, y dijeron, el rey quiere de esa agua, hermano, y burlaron todas las medidas de seguridad. Fueron, hermano, al pozo, sacaron el agua, hermano, y la trajeron a David. Vaya rey, aquí está el agua que querías. Y David, en lugar de vanagloriarse, ¿verdad?, por cómo inspiraba a los demás, dice la palabra que la dedicó ¿a quién? A Jehová. Entonces, ¿qué es lo que inspiraba a David? Lo que Dios hacía en él. Entonces él dice, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él, ¿qué dice? Confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto. Fíjese qué interesante, porque para este momento David básicamente estaba ya, hermano, por tomar, o al menos ya había tomado hemos dicho, el reinado que Dios le había prometido. El reinado que se le había prometido. O sea que antes de este momento, David no conocía la vida monárquica, la vida de rey, no la conocía. Él sabía que Dios lo había elegido,
pero no había experimentado todo aquello. Pero cuando en el versículo 2 parece que David, hermano, o parecería que David conoce, pero muy bien lo que es ser rey. Porque toda la descripción que hace es la descripción del palacio, hermano, de la armadura. Y David, hasta este momento, no encontramos evidencia en la Biblia, a excepción cuando se puso la armadura de Saúl, ¿verdad? Que haya andado con otro equipamiento militar. No encontramos evidencia en la Escritura. Entonces David, mire cómo lo describe. Jehová, ¿qué dice? Roca. ¿Cuál fue el primer armamento o el primer utensilio de guerra de David? ¿Cuál fue, hermano? Una piedra. Ese fue su primer implemento de guerra, una piedra. Ahora, conforme a lo que estamos leyendo, ¿quién le dio la victoria a David? ¿La piedra? No, si cuando se le apareció el gigante, David, hermano, pero qué palabra más maravillosa. Tú vienes a mí, le dice, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Suelta la pedrada. No, él no estaba confiando en el tamaño de la piedra, en lo mortal del golpe, cosas por el estilo. Le dijo, yo vengo a ti en el nombre de. Entonces aquí retoma, como quien dice, repito, recordando todos los acontecimientos que en algún momento tuvo que pasar. Jehová, roca mía. La primera victoria me la diste tú, Señor. Y castillo en la cueva de Adulán, ¿se imagina usted? ¡Qué castillo! Fingiéndose loco por las calles de Filistea. ¡Qué castillo, hermano! ¡Qué castillo! Andar huyendo, andar todo el tiempo a la expectativa de que lo podían matar. Sin embargo, ahora, cuando Dios ya le ha dado toda la victoria, dice, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Para este momento ya se había constituido el ejército de David, pero David no había prevalecido por la fiereza de su ejército. ¿Por qué había prevalecido? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Considero que un error que cualquiera de nosotros puede cometer es creer que nosotros estamos en la condición o en la posición en la que nos podamos encontrar en este momento porque nosotros hemos sido, ¿qué le puedo decir? Muy trabajadores, muy responsables, porque hemos sido muy diligentes o porque hemos sido buenas personas. Yo considero que lo más apropiado, más sensato es decir, mire, si Dios me tiene hasta aquí es por su gracia. Es por su gracia. Por su gracia. ¿Por qué Dios le ha bendecido en su trabajo? ¿Por qué Dios le ha bendecido en su negocio? Porque yo soy una persona honesta que trata de trabajar de la mejor manera. Mire, porque Dios ha tenido de usted misericordia. Por eso. Y usted ha hecho su parte. Está bien. Está bien. Pero nosotros como creyentes sabemos que todo depende ¿de quién? De Dios. Depende de Dios. Depende de Él. Dependemos de Él. Por eso es que si en algún momento, hermano, las situaciones se pusieran difíciles y que alguien puede decir, mire, perdí mi trabajo. Mire, si usted hizo su parte y la hizo bien, no tiene por qué sentirse mal. Dios tiene preparado algo para usted. Dios lo tiene preparado. Que en el momento cuesta entenderlo. Somos humanos, frágiles, vasos de barro, describe la Escritura. Vamos a sentirnos así. Pero cuando nuestra esperanza está puesta en Él, hermano, va a llegar un momento, al igual que David, va a decir, castillo mío y mi libertador. Estoy aquí no porque soy un gran hábil, sino porque tú, Señor, has estado conmigo y me has libertado. Dios mío. Y una vez más dice, fortaleza mía. O sea, está haciendo el énfasis, ¿verdad? Él me ha fortalecido, Él me ha fortalecido. Mira, David, ¿cómo hiciste para no terminar loco de verdad? Dios me fortaleció. Dios me sacó adelante. Si no fuera por Él, yo no hubiese podido soportar toda aquella presión. Toda aquella presión. Hermano,
no podría yo describirle cuál podría haber sido la sensación que David experimentaba al finalizar un día y al comenzar su día. ¿Cuál podría ser su sensación? ¿Se imagina usted terminar el día en los momentos más difíciles, más crudos de la vida de David? Terminar un día y decir, estoy con vida. Un día más que Dios me ha preservado la vida. Y al iniciar su día, bueno, un día más. Si Dios me guarda, terminaremos este día. Mis estimados hermanos, ahora él dice, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, y mire, aquí describe como que fuera su armadura, repito, hasta este momento no encontramos evidencias que David haya andado con armadura. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Había llegado hasta este momento de libertad, de paz, hermano, porque hubo algo que es la garantía de que todos nosotros también debemos tener, de que vamos a salir de la situación en la que nos podamos encontrar. Estar siempre sujeto de la mano de Dios. Siempre, siempre. Pero es que mire, es que hay veces que ya no se soporta, que ya no se aguanta, hay veces que quisiéramos tirar la toalla. Yo siempre he dicho, hermano, si usted nunca ha querido tirar la toalla, mire, en primer lugar yo lo felicito, no sé qué tan cierto pueda ser, pero si es verdad, yo lo felicito. Y si usted somos del mismo club, en algún momento hemos querido tirar la toalla, y no es en ninguna manera cobardía poder reconocerlo. Mira, ¿ha querido tirar la toalla una vez? Más de una vez. ¿Y qué es lo que en algún momento marca la diferencia? Que no la tiró. Eso es lo que marca la diferencia, que no la tiró. Ganas de tirarla, hasta de trapear con ella. Si lo que marca la diferencia es que no la tiró. Eso es lo que marca la diferencia. Es lo que marca la diferencia, que no la tiró. Entonces, David expresa y dice, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hasta aquí, en palabras de Samuel, ¿verdad? Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Y sigue diciendo, versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de... Aquí como que David está retomando su experiencia, ¿verdad? Porque fíjese para este momento, repito, para este momento se compone el salmo porque había sido libre de todos sus enemigos. Pero dice, y seré salvo de mis... Bueno, pero ¿de cuáles enemigos? Y para este momento ya no tenía. Para este momento ya no tenía. ¿Por qué está citando a los enemigos y para este momento no tenía? Porque, pongámoslo en otras palabras, invocar a Jehová, porque Él siempre es digno de alabanza, es lo que me preservó de mis enemigos. En otras palabras, la confianza puesta en Dios. Entonces, digámoslo de esta manera, ya tiene allí la clave. Mire, ¿qué nos va a mantener de pie? ¿Qué nos va a mantener firmes? ¿Qué es lo que va a producir en nosotros el no rendirnos? La primera parte del versículo. Invocaré a Jehová, quien es digno. Por eso es que es bonita esa alabanza de Dani Berrío, ¿verdad? Alaba. Es bonita. Cuando, a pesar de los problemas, alaba. A pesar de las lágrimas y el llanto, alaba. Alaba. La alabanza tiene una función y es fortalecer nuestra alma. Alaba. Estar en un momento, hermano, en donde no quiere escuchar a nadie, no quiere que le digan nada. Mire, ¿qué hago? Pongo una alabanza, hermano. Pongo una alabanza y deje que Dios ministre su alma. Y deje que Dios ministre su alma.
¿Y cuántas veces quiere que lo oiga? Las veces que le sean necesarias. Hoy la mayoría de nosotros tenemos una ventaja, hermano, que muchos en el pasado, ni tan siquiera pasado lejano, sino que cercano, no tenían. ¿Cuál? Usted tiene un dispositivo en donde se va a una página, hermano, y puede tener 2 horas, 3 horas, 12 horas de alabanzas, de adoración. Y si con eso no se fortalece, arrepiéntase y reciba a Cristo, porque lo necesita, hermano. Y dice la palabra: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Quiero enfatizarle algo, hermano. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Independientemente si lo que podamos estar viviendo, independientemente si lo que podamos estar viviendo es el resultado de las cosas inevitables, hermano, de las cosas que escapan de nuestro control, como la pérdida de un ser querido donde no tuvimos nada que ver, cuando llega la enfermedad, hermano, cuando llegan situaciones que escapan de su control, hermano, Dios no se ha equivocado. Y cuando sean las consecuencias de nuestros errores, Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado. Entonces, invóquele, porque Él es digno de ser alabado. Resultado: y seré salvo de mis enemigos. Así como Él ha estado conmigo todo este tiempo, hasta hoy. Y si en algún momento tengo que enfrentar nuevamente situaciones duras, Dios seguirá estando. Ahora, piense por un momento. Hemos hablado de todo lo que David había pasado hasta este instante. Hasta este instante. Piense por un momento y reflexione en esto. Hermano, ¿cree usted que lo que David había pasado hasta este momento fue la etapa más dura de su vida? La respuesta es no, hermano. No fue la etapa más dura de su vida. Porque una cosa es que Saúl haya intentado matarlo, y otra cosa es que su propio hijo procurara su vida, hermano. Una cosa es que los filisteos quisieran, hermano, escarnecerlo, humillarlo y matarlo y todo lo que quieran. Y otra cosa es que sus propios hijos en público, hermano, boten la imagen y la integridad de su padre, como lo hizo Absalón, cuando públicamente, dice la Escritura, se metió con las concubinas de su padre. Y eso tenía un significado. Estaba diciendo: la autoridad de mi papá a mí me vale un pepino, no me importa. Muy rey puede ser, pero más grande que ese rey soy yo. Y su hijo Absalón mató a su medio hermano Amnón. ¿Se imagina usted el relajo? Y después pidió la vida de su padre para quedarse él con el reinado. Y David, hermano, en su condición de padre, supongo, porque no puedo entenderlo de otra manera, que con un nudo en su garganta le dijo a su ejército: miren, no atenten contra la vida de mi hijo. No vayan a atentar contra la vida de mi hijo. Vamos a contrarrestar el ataque, pero a mi hijo no lo vayan a tocar. ¿Se imagina usted el corazón de ese padre cuando le llega la noticia de que su hijo Absalón había muerto? O sea, no solo perdió de forma trágica a Amnón, aparte de la violación de su hija Tamar, ahora también la muerte de su hijo Absalón. Y David expresa con el dolor de su alma: Absalón, Absalón, cuánto quisiera que
estuviera yo en tu lugar. En otras palabras, David le dice, hubiera preferido yo morir y no tu hijo. Hermano, por eso le dije que los salmos también tienen profecía. Porque David estaba en el momento, o en un momento de paz, en un momento agradable, de victoria, de júbilo, de alegría. Pero dice, yo me acuerdo que lo que me ha mantenido ha sido darle a Dios alabanza. Pero David, si ya pasó todas estas cosas malas, entonces de aquí para allá vas a estar en el castillo, vas a estar en tu reinado. Dios, si ha estado con vos hasta este momento, lo va a seguir estando, y lo siguió estando, hermano. Pero las situaciones difíciles no cesaron en la vida de David. No cesaron. Pero usted no ve a un David, hermano, en algún momento en su frustración blasfemando contra Dios. No lo ve blasfemando. Por eso es que Hechos de los Apóstoles lo describe y dice que tuvo un rey, dice la palabra, conforme a su corazón. Porque a pesar de todo, su corazón siempre estuvo para con Dios. Así es que, hermano, no es que David no volvió a experimentar situaciones trágicas. No es que no lo volvió a experimentar. Es más, considero, hermano, que la parte más trágica en la vida de David fue cuando pasó ese gran relajo en su casa, en el palacio. Fue cuando pasó todo eso. Perdió básicamente a 3 de sus hijos. Fue humillado públicamente por su hijo. Su hijo lo persiguió a morir. Mientras que David decía, no vayan a tocar a Absalón. Absalón decía, mátenlo. Hermano, considero que uno de los dolores más intensos que cualquier padre, cualquier madre pueda experimentar es el menosprecio o el desprecio o hasta el odio de sus propios hijos. Y David lo experimentó. Entonces expresa y dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Aquí David describe lo que experimentó, lo que vivió, lo que sintió. Y mire que la descripción no es nada sencilla, ¿verdad? Ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. O sea, el ejército de David se llamaba los valientes de David, pero hemos dicho un montón de veces, valiente no es aquel que no experimenta el miedo, valiente es aquel que se atreve a vencer sus miedos. Ese es valiente. Y si le preguntáramos a David, David, ¿y tuviste miedo en una oportunidad? David diría, no, en más de una. Muchas veces tuve miedo. Muchas veces. Y sigue describiendo, ligaduras del Seol. El Seol era el lugar de los muertos. Me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y ve el versículo 6, con esto terminamos. En mi angustia, consejo para nosotros, ¿verdad? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mire qué principio, qué consejo más práctico. David no, hemos dicho la escritura, Dios mismo no se detiene a presentar el motivo de la angustia. No se detiene a eso. No se detiene a demostrar si el motivo de la angustia es por responsabilidad nuestra o es por cosas que se escapan de nuestro control. No se detiene a explicar eso. Simplemente dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En otras palabras, David, hermano, se había fortalecido a través de algo
que también, hermano, nosotros no debemos pasar por alto, y que es la oración. La oración. ¿Qué tanto debo yo orar? Hasta que usted pueda experimentar el confort de Dios. Hasta entonces. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuánto es eso? No lo sé, hermano. Si a usted le satisface orar 3 minutos, ore 3 minutos. Si a usted le satisface orar 20, ore 20. Si pasan 30, 45 minutos, pasa 1 hora y usted no experimenta la tranquilidad, siga orando. Siga orando. De todos modos, ¿qué pierde? ¿Qué pierde? No pierde nada. Mire, pero es tanta la situación que ni dormir puedo. Pues cuando no pueda dormir, aproveche el tiempo. Ore, hable con Dios. Y espere que la paz de Dios inunde su ser. Yo no le voy a dar el consejo, lea la Biblia para que le dé sueño, hermano. Se vaya un cada, hermano. No, hable con Dios. Derrame su corazón delante de Él. Y Él le va a dar el consuelo y la paz que usted necesita. David, hermano, no es una persona que no experimentó la inseguridad, el temor. David fue alguien que lo experimentó, pero que encontró en Dios la fortaleza. Por eso dice: Jehová, fortaleza mía, castillo mío y mi libertador. Por tanto, en Él debe estar puesta nuestra confianza en todo tiempo. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, mis estimados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.